Buenos días. La exposición que realizaré tiene como tema una época de prosperidad, Age of Hope, que es el periodo comprendido en el comienzo del siglo XX, exactamente entre los años 1900 a 1914, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. El amanecer del siglo XX estuvo lleno de esperanza y optimismo. Fue una era de iluminación, la extensión de la educación, la aparición de la comunicación de masas y la nueva movilidad. Todo sería revolucionar y enriquecer la vida moderna. Y era inimaginable la magnitud de los cambios que estaban a punto de suceder. Expondremos lo sucedido en el ámbito tecnológico, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social y también otros importantes sucesos acaecidos. Empezamos con el ámbito tecnológico. El automóvil. En 1900, la producción masiva de automóviles ya había empezado en Francia y Estados Unidos. En 1908, en Norteamérica, Henry Ford, con el revolucionario sistema de producción industrial, fabrica su modelo T. El avión. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo sostenido y controlado de un aeroplano impulsado por un motor, dando impulso al desarrollo de los aviones. La radio. La Nochebuena de 1906, Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Massachusetts la primera radiodifusión de audio de la historia. El cinematógrafo. En 1903, Edwin S. Potter estrena la primera película de cine de ficción, Asalto y robo de un tren, película que influyó en forma decisiva en el desarrollo del cine. El tranvía. Con la multiplicación de las vías y el incremento del número de pasajeros, el tranvía se convirtió en el principal transporte urbano. Los rascacielos. En 1911 se construyó el Royal Living Building en Liverpool, Reino Unido, de 90 metros y 13 pisos, considerado uno de los primeros rascacielos construidos completamente en concreto. No obstante, los rascacielos fueron creados en Chicago, Estados Unidos, siendo Nueva York la ciudad pionera en este tipo de construcciones. Primeros premios Nobel. Los premios se instituyeron como última voluntad de Alfred Nobel, industrial sueco, y comenzaron a entregarse en 1901 en las categorías de física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Albert Einstein, en 1905, cuando era un joven físico desconocido en Berna, publicó su teoría de la relatividad especial, de la que se deduce la ecuación de la física más conocida: energía igual masa por velocidad al cuadrado. Ese año publicó otros trabajos que sentarían bases para la física estadística y la mecánica cuántica. Sigmund Freud tuvo su primer reconocimiento oficial como creador del psicoanálisis en 1902, cuando la Universidad de Clark en Massachusetts le concede el título honorífico de doctor honoris causa. Pasemos al ámbito político. Se forman dos alianzas. La Entente Cordiale, formado inicialmente por Inglaterra y Francia el 8 de abril de 1904. Y en 1907 se agrega Gran Bretaña, Rusia y después Serbia, denominándose la Triple Entente. Esta alianza equilibraba poderes con la Triple Alianza, que estaba formado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La guerra Rusia-Japón.
En 1905, la guerra ruso-japonesa enfrenta al Imperio del Sol naciente con el decadente imperio de los zares de Rusia, saliendo vencedor Japón para sorpresa del mundo occidental. Como consecuencia de esto, en Rusia se da una ola de agitación política de masas, huelga de trabajadores, terrorismos, disturbios campesinos, motines militares que condujo al establecimiento de una monarquía constitucional limitada y a la Duma estatal del Imperio Ruso. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México en 1910. Históricamente suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. La guerra ítalo-turca o turco-italiana, también conocido en Italia como Guerra de Libia, fue un conflicto armado entre el Imperio Otomano y el Reino de Italia que se prolongó de 1911 a 1912. Otros importantes sucesos. A principios del siglo XX, Estados Unidos estaba en pleno apogeo económico. Hubo dos factores importantes que fomentaron el desarrollo industrial: la llegada masiva de inmigrantes y las riquezas naturales del país. Había empresas especializadas y sobre todo bien mecanizadas, que poseían más de la mitad de las fincas agrícolas. Los inmigrantes se convirtieron rápidamente en una eficaz mano de obra. En esa época, solo un tercio de la población vivía de la agricultura. Los otros 2/3 se repartían entre la industria, el comercio, las profesiones liberales y el transporte. El poder adquisitivo y el consumo aumentaron tanto que se desarrollaron las rentas a plazos y la publicidad se convirtió en un medio de promoción muy difundido. En 1901, el presidente William McKinley fue asesinado y lo sucedió Roosevelt, que entonces contaba con 42 años y se convertía así en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos, y el primero desde 1865 que no había luchado en la Guerra de Secesión. Roosevelt trató de virar el Partido Republicano hacia el progresismo, incluyendo la lucha contra los monopolios y la regulación de las empresas. Acuñó la frase Square There para describir su política interna, haciendo hincapié en que el ciudadano de pie tendría su justa parte bajo sus políticas. Como amante de la naturaleza, promovió la conservación ambiental. En el escenario internacional, las políticas de Roosevelt estuvieron caracterizadas por la doctrina del gran agarre. Promovió la terminación del Canal de Panamá, envió la gran flota blanca a circunnavegar el mundo para demostrar el poder de su nación y negoció el fin de la guerra ruso-japonesa, por lo que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en el primer estadounidense en ganar un premio Nobel. El Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico que atraviesa el Istmo de Panamá en su punto más estrecho. Se inauguró el 15 de agosto de 1914. El terremoto de San Francisco en 1906. Primera reunión del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica. Se creó el FBI por iniciativa del fiscal general Charles Bonaparte el 26 de julio de 1908. Su primer director fue el famoso J. Edward Hoover. El hundimiento del Titanic en 1912. Bien, pasemos al ámbito social. Siglo de las masas, de los desórdenes sociales. Surgen federaciones obreras en América. El término cuestión social es como se conoce. ¿Qué es la cuestión social? Es una expresión acuñada en Europa que intentó recoger las inquietudes de políticos,
ellos la pobreza, la mala calidad de vida de la clase trabajadora. Derecho al voto femenino. En 1904 se fundó en Berlín por Katrin Chapman, con Dixon Foxet y otras feministas la Alianza Internacional de Mujeres, que reivindicaba el sufragio femenino. El anarquismo. George Sorel en 1908 publicó su obra Reflexiones sur la violencia, 1908. Se acerca más a la imagen popular del manual anarquista, pues en ella se examinan detalladamente los diversos métodos mediante los cuales la clase obrera puede socavar y derrotar al Estado capitalista. Sorel está dispuesto a utilizar los sindicatos existentes como instrumento de la revolución, dando origen al término anarcosindicalismo. Bien, por último pasemos al ámbito económico. El colonialismo. Una segunda oleada que se produjo fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, durante la cual diversos países europeos conquistaron otros continentes de forma muy rápida. Los principales países colonialistas en esa época fueron Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Rusia. Las causas de este colonialismo fueron principalmente tecnológicas y económicas. Secundariamente influyeron también factores políticos y culturales. Razones económicas. Se lleva a ultramar el excelente europeo, es decir, lo que sobra de Europa, ya que las colonias eran un buen mercado por diversos motivos. Inversión. En Europa sobraba capital para invertir, pero como no había garantía de retorno, los inversores se fueron a las colonias. Los productos agrícolas y las materias primas en general son necesarios, pero se encontraban en las colonias y se vendían en Europa. Mano de obra barata. Era más rentable la mano de obra en las colonias que la europea. Las causas abarcarían muchos motivos y situaciones, algunas de las cuales mencionamos. Hacerse ver como una potencia internacional desarrollando el imperialismo. Nacionalismo. El colonialismo permite hacer pensar a los ciudadanos que pertenecen a un gran país. Estrategia. Conquistar determinados puntos estratégicos les permitió tener bases navales en distintos puntos del planeta que en caso de guerra siempre se podían usar. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.